Es hora de escuchar la palabra de Dios. Vamos a meditar en el mensaje de la palabra del Señor, amén. Vamos a dejar que los jovencitos y los niños salgan, amén, a su lugar donde van a ser instruidos en la palabra, amén. Y mientras ellos salen, vamos a meditar nosotros en el capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6, verso 12. Vamos a leer ahí, hermanos, amén. Vamos a meditar aquí. Matthew chapter 6, verse 12. Aleluya. Amén. Los niños y los jovencitos, por favor, salen a su lugar donde van a ser instruidos en la palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer este verso, hermanos, de Mateo capítulo 6. Aleluya. We're going to read Matthew chapter 6, verse 12. Y hermanos, vamos a meditar en este título. Y el título es La ley del perdón y su recompensa. Ese es nuestro título a meditar en este día, hermanos. La ley del perdón y su recompensa. The theme for today's sermon is the law of forgiveness and its reward. Title. Yeah, theme is forgiveness. And the title is the law of forgiveness and its reward. Sí, o sea, title, o sea, título y tema. Tema es el todo, ¿verdad? Tema, es el tema. Y el título en un mensaje es lo que se le pone que viene del tema. Amén. Entonces, nuestro título es la ley del perdón y su recompensa. The title is the law of forgiveness and its reward. Y leemos, hermanos, en Mateo capítulo 6, verso 12. Amén. We read in Matthew chapter 6, verse 12. El cual nos dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And forgive us our debts, as our offenses, as we also have forgiven our debtors. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Thank you, Heavenly Father, for Y te your word, glorificamos, Padre amado, porque tu palabra es verdad. because your word is truth. Tu palabra es vida, Dios mío, word is aleluya. Es enseñanza, Padre, a nuestra alma, a nuestro corazón, It's a Señor. teaching to our soul, Para to our heart. reavivarnos, Padre amado, y Give us disfrutar, Padre amado, de el respirar que tú nos das en este Enjoy, tiempo que Heavenly tenemos Father, en esta tierra The breath you've todopoderoso. given to us in this earth. Padre, aleluya, vamos a estar meditando, Dios mío, en esto que tú nos has dicho. Father, we're going to meditate on what you Oramos, said. Padre amado, para que tú nos dirijas, Señor. We pray, Lord, that you Padre direct amado, us. aleluya, que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esté dispuesto, Padre, a aprender lo que tú tienes para nuestra That vida. our mind and heart will be predisposed to learn what you have for us. En el nombre maravilloso de Jesús. In the wonderful name of Jesus. Amén, gloria a Dios, Amén. aleluya. Y hermanos, primeramente en este día deseo detenerme a meditar sobre la obediencia del padre Abraham. Brothers, today I would like to meditate regarding the obedience of the patriarch or father Abraham. ¿Y por qué causa quiero que meditemos en eso primeramente? And for what reason do I want us to meditate on this first of all? Es debido, hermanos, que cuando nosotros leemos y vemos la narración en los escritos sagrados, It is because, brothers, when we read the Holy Scriptures and how it narrates to us, vemos que él obedeció una y otra vez cuando Dios le dijo, vete a. we see how he obeyed time and time again when God said to him, go to or head towards al lugar o tierra que yo te mostraré. to the place or land which I will show you.
Y él, en obediencia y todo el respeto que tenía al Todopoderoso, And he, in obedience and respect that he had to God Almighty, emprendía camino. he went on his way. Porque yo no sé si usted, Dios le dice, mira, ve al lugar que yo te voy a decir. I don't know if God says to you, go to the place I'm going to show you. Pero usted diría, ¿y a cuál lugar, Señor? Ve al lugar que yo te voy a decir. You might say, which place, Lord? Lo que He tiene que says, hacer "Go es to that empacar place." todo y salir. ¿Y para dónde voy? Para el frío. You have to get up and leave and say, well, where do I go? To the cold? O sea, sale y esa es manifestación de obediencia. Well, you go, you leave, and this shows obedience. Algunos podrían decir, pero si Dios habla bien claro y Él te va a decir a dónde vas a llegar y todo lo dice bien claro. Some might say, well, God speaks clearly. He's going to show you where you should go. Pero Abraham comienza a manifestar su respeto, su obediencia al Señor, hermanos, But Abraham begins to manifest his respect, his obedience to the Lord, brothers, cuando obedece. when he obeys. Veamos lo que dice la Biblia, hermanos, literalmente en Génesis 12:1. Let's look what the Bible says literally in Genesis 12:1. Pero Dios había dicho a Abraham, But God said to Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela to Abram, go out from your land and your relatives y de la casa de tu padre and your father's a la house tierra que te mostraré. to the land that I will show you. Amén. Amen. ¿Sí ve bien eso, hermanos y hermanas? We Sí. always see that, right, brothers? Sí lo ve bien, ¿verdad, hermano y hermana? Amén. Como dice, te mostraré. Do you see that, brothers? He says that I will show you. Ahora veamos el 22, verso 1 y verso 2, hermanos. Now let's look at chapter 22, verse 1 and 2. Verso 1 y verso 2 del capítulo 22 de Génesis, leemos que nos dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Chapter 22, verse 1 and 2 says, after these things, God tested Abraham. Vea primeramente en el verso 1 del capítulo 12, donde vemos a Abraham. Notice that in chapter 12, verse 1, we see the name Abram. Pero ahora vemos en el capítulo 22, muchos años después, verso 1, en el cual dice, Dios probó a Abraham. But now we see in chapter 22, many years later, it says God tested Abraham. Dios nos cambia todo, ¿verdad? Hasta el nombre, ¿verdad, hermanos y hermanas? God changes everything about us, even our name, right, brothers? Apocalipsis nos dice que Dios ha puesto en nuestra corona una piedrecita blanca y le ha puesto un nombre que solamente lo sabe aquella persona que lo va a ver, y es lógico que Dios también. O sea, usted tiene un nombre aquí ahora mismo, yo tengo un nombre que me cayó bien porque Ricardo significa rey, ¿verdad? Pero hay nombres, amados hermanos, que como el que tenía Abraham, que significa padre exaltado, pero no al Dios todopoderoso, sino a uno de los dioses cananeos. Entonces, ¿verdad? No era muy bueno, pero entonces viene Dios y le cambia el nombre y le dice, ya no padre exaltado de un Dios, sino padre de el Dios, o sea, ¿qué quiere decir? Hijo del Padre eterno, o el Dios es exaltado, el eterno, o se está relacionado con el soberano, o sea, el todopoderoso. God Eso. changes Ese Abraham's es el name punto. from exalted father to son of the exalted Father, eternal God. Ahora veamos aquí en el capítulo 22, hermanos, verso 1 y verso 2, vemos que Dios aconteció conforme leemos, después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, y le dijo Abraham, o sea, Dios le dice Abraham. God calls him Abraham. Y entonces Abraham viene y le responde a Dios, y entonces le dice, heme aquí. Y dijo, dice el verso número 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, mire, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, no especificó cuál monte. Here, Abraham says, here I am. God says, take your son Isaac and take him to the land of Moriah, and I will show you a place, a mountain, where you will
sacrifice him. Hermanos, nos preguntamos, ¿verdad? Abraham fue, no lo dudó, no dijo, bueno, primero Dios me tiene que hablar bien claro, decirme a cuál monte va, tiene que decirme el nombre, no, él decidió ir. Abraham didn't doubt, he decided to go. O sea, él era obediente a Dios. Qué bendición ser obediente a Dios, hermanos y hermanas, amén. Obedient to God. What a great blessing that is, brothers. Pero entonces, hermanos y hermanas, nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué tal obediencia? Therefore, brothers, we should ask ourselves, why such obedience? Es sencillo, hermanos. It is simple, right? It's simple, brothers. Ya. Es porque había creído a quien daba las promesas. It is because he had believed to the one who gave the promises. O sea, él le había creído a Dios. Es simple y sencillo, hermano. That is, simply he believed God. Veamos Romanos capítulo 4, verso 17, hermanos. Let's Romanos look at capítulo Romans 4, verso 17, aleluya. 4:17. Saludamos a nuestro hermano que no lo habíamos saludado aún, ¿verdad? Amén. Está aquí nuevamente nuestro hermano, ya exactamente, hermano Manuel, amén. De estar con nosotros, aleluya. Y nos gozamos también de tenerle acá, aleluya, nuestro hermano Manuel, amén. Greetings to our brother Manuel. Aleluya. Bonaero, amén. El hermano es Bonaero. Ya, sí, amén. Sí, ayer saludamos a otro Bonaero, aleluya. Amén. Pero entonces, hermanos y hermanas, amén, viendo este pasaje de Romanos capítulo 4, verso 17, el escritor de este libro, o sea que es Pablo, él da testimonio sobre Abraham, escribiendo de él de esta manera. Dice el verso número 17 del 4. Mire, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Entonces, ya estaba escrito eso. Amén. As it is written, I have made you the father of many nations. Ahora viene esto que escribe este hombre de Dios, viendo el ejemplo de nuestro padre Abraham. Writes about him, about the example of Father Abraham. Dice, delante de Dios a quien creyó. ¿Ok? He says, in the presence of God, to the one who believed. Esa es la situación de Abraham. Ese es el testimonio de Abraham. Eso es lo que ve este hombre de Dios en la vida del padre Abraham, que él creyó a Dios. This is the situation, the testimony. This is what the writer saw in the life of Abraham, that he believed God. Ahora veamos Gálatas capítulo 3, verso 6, hermanos. Now let's look at Galatians chapter 3, verse 6, brothers. Amén. Gálatas 3, 6, ok. En Gálatas capítulo 3, verso 6, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Mira cómo dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Just as Abraham believed God and it was credited to him for righteousness. ¿Por qué la obediencia de Abraham, hermanos? Why the obedience of Abraham, brothers? ¿Por qué creyó a Dios? Because he believed God. Todos estamos de acuerdo en ello, ¿verdad, hermanos? Porque las escrituras nos lo afirman. We all agree on this, right, brothers? The scriptures affirm it. Ahora, hermanos, en este día Dios nos dice a nosotros. Brothers, today the Lord says to us, Veamos Marcos capítulo 11, verso 25 y verso 26, aleluya. Marcos capítulo 11, verso 25 y 26, hermanos. Dios nos dice esto, hermanos, aleluya. Marcos capítulo 11, verso 25 y verso 26, aleluya. St. Mark 11, verse 25, 26. Y cuando estéis orando, perdonad. And whenever you stand praying, forgive. Si tenéis algo contra alguno, If you have anything against anyone, para que
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. so that your Father in heaven will also forgive you your wrongdoing. Porque si vosotros perdonáis, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. But if you don't forgive, neither will your Father in heaven forgive your wrongdoing. Hermanos, nosotros como nacidos de nuevos hemos sido o fuimos convocados a la unidad en la oración. Brothers, we as born again people, Y es necesario, hermanos y hermanas, recalcar la importancia de cuando la asamblea es convocada a la oración, have been called to unity and the importance of calling the church to prayer. cada uno es llamado a participar en ello. Each one is called to participate in it. Y no debemos ignorar el llamado, hermanos y hermanas. We should not ignore that call, brothers. Y en el mensaje de Cristo registrado por el evangelista Juan Marcos, In the message registered by the evangelist Mark, cada uno de nosotros podemos ver en ello la ley del perdón y su resultado. we see each one of us the law of forgiveness and its result. Y conforme lo leemos, es una ley en la cual se nos dice que si nosotros perdonamos, It is a law that says to us, if we forgive, Dios nos perdona. God forgives us. Si practicamos misericordia, If we practice mercy, misericordia se nos concede. we receive mercy. Y para que esto sea una posibilidad en mi vida y en su vida, hermano y hermana, And for this to be possible in my and your life, brother and sister, entonces se necesita haber creído en aquel que nos pide hacerlo. we need to have believed in the one who asks us to do it. Ya, hermanos y hermanas, que cuando nosotros somos ofendidos Therefore, when we are offended, brothers and o sisters, cuando alguien deliberadamente traspasa nuestra vida o nuestros sentimientos, or when someone on purpose trespasses on our life or our feelings, queremos venganza. we want vengeance. Hermanos y hermanas, esa es una reacción humana. Brothers, that's a human reaction. Y es lógico, es muy lógico que cuando una persona deliberadamente viola nuestra dignidad, And it's logical that when a person violates our dignity, es necesario tomar acción it's necessary to take action a manera de traer solución al problema. in order to bring a solution to the Y problem. para traer solución al problema, ¿cuáles son los pasos a hacer? And to do this, what are the steps to Pues take? lo primero que tenemos que hacer, lo primero a hacer es saber que tenemos que perdonar al ofensor. First, we need to know that we need to forgive the Y offender. no importa qué mal nos haya hecho, no importa el mal que haya hecho, sabemos que necesitamos practicar el perdón. No matter what evil he must have done to us, we need to practice forgiveness. Ya que nosotros como cristianos nacidos de nuevo no estamos dispuestos a venir y ser esclavos Since we, as born again Christians, are not ready to be slaves del resentimiento, guardar resentimiento en nuestro ser of resentment, to keep resentment y inside dañarnos a nosotros mismos. and damage that way ourselves. Y esto podría llegar de tal manera que vengamos a ser víctima aún de enfermedad This could damage us and be ourselves victims of illness a causa de la congoja del resentimiento as a result of the y aún resentment odio, hermanos y hermanas. and also hate, brothers and sisters. Y de esto se nos aconseja, ya que estas palabras escritas This is counsel to us, since these written words son dirigidas a personas nacidas de nuevo. are directed to born again people. El hombre de Dios nos escribió diciéndonos esto en Efesios capítulo 4, verso 26. The man of God wrote to us regarding this in Ephesians 4:26. Airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Be angry, but do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Hermanos, Abraham fue un hombre obediente. Brothers, Abraham was an obedient man. ¿Cuál fue la clave en ello, hermanos, en esa obediencia? What was the key to his obedience? Que le creyó a Dios. He believed God. Dios nos dice en este día, cuando tú vengas a orar y sabes que alguien está enojado o tú estás enojado contra alguien, ve, reconcíliate, perdona. God says to us today, when you go to pray and someone is mad at you or you're mad at, go and be reconciled. Abraham to es un God. ejemplo de obediencia para nosotros. Abraham is an Y example conforme of nosotros obedience to leemos us. en las escrituras, es el padre de la fe. As we read in the scriptures, he's the father O of sea, faith. es el ejemplo para nuestras vidas. He is the example for Cuando our Dios lives. le decía algo, él iba y lo hacía. When God said something to him, he did Sin it. pensarlo dos veces, Without thinking it sin twice. renegar, hermanos, así como lo ponen a veces en las películas. Without arguing like they show in the movies. No, Abraham era una persona sumisa y obediente a la palabra de Dios. Abraham was a person submitted, obedient Pues to de the la word misma of God. manera, hermanos y hermanas, en ese ejemplo nosotros nos sometemos a lo que Dios nos dice. Dios nos dice, perdona. We also submit in that same way to what God says. He says, forgive. Ahora, hermanos y hermanas, amén, conforme he dicho, en la ofensa nosotros nos molestamos. Es humano. Brothers, as I have said, in the offense, something happens to us. Conforme hemos visto en este verso de Efesios capítulo 4, verso 26, As it says in Ephesians 4:26. sabemos que está hablando este verso de la ofensa que nosotros podríamos recibir. Is this verse talking about the offense we could receive? Porque cuando nos dice airaos, pero no pequéis, nos sigue diciendo, When it says be angry and do not sin, it continues no se ponga el sol sobre vuestro enojo. telling us don't let Ahora, the sun go ¿por down qué on nos your hemos anger. enojado? Why are we mad? Es lógico, conforme lo dije ya también, It's logical, as I que said está before. escribiendo a gente nacida de nueva, aquella gente que tiene relación con Cristo Jesús. He's writing to born again people who have a relationship with Christ Jesus. Y teniendo esa relación con Cristo Jesús, pues puede experimentar eso que está hablando aquí de ira o enojo. Even though they have a relationship Pero with es Jesus causa Christ, they can be de angry. algo que viene de afuera, se ofendió. But because of something from external, they are offended. Ya que la acción o reacción de lo que se nos dice en este verbo, Since the action or reaction of what is said to us in this verb, airarse, that is to be angry, no es algo interno is not something internal o que la persona tiene un enojo crónico. or that they have chronic anger. Porque hermano y hermana, amén, si usted tiene un enojo crónico en su interior, Brothers and sisters, if you have a chronic anger inside of que you, nadie le ha hecho absolutamente nada, when no one has done anything to pero you, usted se siente como enojado, but you feel angry como resentido, and resentful, que su vida guarda enojo, and you keep anger in your entonces life, es necesario que usted pida ser ministrado. then it's necessary for you to ask for Porque to el be enojo ministered. no tiene que ministrar nuestra vida. Anger should not minister in our life. O sea, usted no puede vivir una vida enojada o enojado, no. You shouldn't live a life angry. Es lógico, posiblemente tiene más de 60 años. Of course, if you're Y over a than veces 60 years andamos old, así, aleluya, ¿verdad? Sometimes we Y walk no se around puede like cambiar this. esa cara. we have that kind of face. Aunque es necesario orar y decirle al Señor que nos dé una cara siempre alegre. But we should pray and ask the Lord to give us a happy Pero a face. veces andamos una cara así, ¿verdad? Sometimes we have such a Posiblemente face, sea la edad y no esté relacionado en su interior, en su interno, que esté enojado. but it's not that you're angry inside. Pero si en su vida, hermano y hermana, amén, usted tiene un problema de enojo, usted necesita ser But ministrado. if in your life you have a problem with anger, you need to be ministered. Ahora, como digo, airaos, pero no pequéis. As it says here, be angry, but do not sin. La acción o reacción que se nos dice en este verbo
the action or reaction that is told to us in No this es verse. algo interno o que la persona tiene enojo crónico It's not something internal or chronic anger o una enfermedad congénita de enojo o ira, or a congenital illness or wrath. ya que la aplicación de esta clase de ira en este pasaje de Efesios capítulo 4 verso 26 As the application of this kind of anger in Ephesians 4:26 viene de lo exterior comes from the outside, o algo que traspasa o viola nuestra dignidad o persona or something that trespasses our dignity or person, y se nos ofende. and we are offended. Al igual que la reacción divina In the same case, the divine reaction es manifestada en descontento is manifested in discontent. cuando hacemos algo indebido, When we do something we should, como nos dice Pablo en Efesios 4:30. as Paul says in Ephesians 4:30, No contristéis al Espíritu Santo de Dios. don't grieve the Holy Spirit. Hermanos of y God. hermanas, nosotros manifestamos descontento o molestia al ser ofendidos. Sí, claro. We manifest, brothers and sisters, discontent when we are offended. Of Pero course. nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos dice que actuemos correctamente y no pecar. Our Heavenly Father, our God, says to us to act correctly and do not sin. ¿Y cuál es la acción correcta a hacer, hermanos y hermanas? What is the right thing to do, brothers and sisters? Nuestra guía es la palabra de Dios. Our guide is the Word of God. Y la palabra de Dios nos dice esto. The Word of God says this to Por us. tanto, si tu hermano peca contra ti, Therefore, if your brother sins against you, ve y repréndele. go and rebuke him. Ve y repréndele estando tú y él solos. When you and him are by yourselves. Si te oyere, has ganado a tu hermano. If he heard you, you've won your O brother. sea, no es como yo pienso, como yo quiero, conforme me viene la idea a actuar cuando se me ofende. That is, it's not the way I think, how I think is best, how Es I decide to act conforme when I'm Dios offended. me ha dicho que tengo que hacer. It's according to what God said I should Porque do. por tradiciones, por pensamientos, Because of traditions, or porque lo thoughts, vimos en otra persona hacerlo de esa or manera. we saw someone else do it Nosotros this muchas way. veces queremos resolver la situación o el problema a lo que conforme es nuestra propia We experiencia. want to solve things the way our experience tells Pero us. todo eso se deja a un lado, hermanos y hermanas, y tenemos o estamos llamados a hacer lo que la Biblia nos dice, porque la Biblia nos dice lo que Dios nos dice. But we are to put that aside and do what the Bible and God tells us. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu You hermano. won your brother if, after you've spoken to him by yourself, you rebuke him. Y qué bello, hermanos y hermanas, el accionar que el Señor nos presenta en estas palabras. What great action the Lord presents to us in these words. Veamos Mateo capítulo 18. Let's look at Matthew chapter 18. Mateo capítulo 18, verso 15. Verse 15. Amén. ¿Lo ve, verdad? Si tu hermano o tu hermana peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. If your brother sins against you, go and rebuke him in private. If he listens to you, you have won your brother. Qué bello el accionar que el Señor nos presenta en esta palabra, hermano. What beautiful action the Lord presents to us in this word. Ya que manifiestan su naturaleza, They manifest his nature, su compasión his compassion, y su cuidado de todos aquellos que somos de Él. and his care for all of those of us who belong to him. Vuelvo a repetir. Estas palabras nos presentan
I repeat again, these words present to us la naturaleza, la compasión y el cuidado que Dios tiene de cada uno de aquellos que pertenecemos a Él. the nature and compassion, the care God has for all of us who belong to Him. Y hermanos y hermanas, al actuar de esta manera, Brothers and sisters, acting this way, estamos actuando de una manera que estamos evitando se estorbe la comunión del Espíritu en el cuerpo de Cristo. if we act this way, we're acting in a way that avoids being a stumbling block to the fellowship in the También body of Christ. estamos evitando que nuestro hermano o hermana en Cristo Jesús And we're also avoiding that our brothers and sisters in Christ caiga en condenación o juicio fall into judgment or condemnation a causa de la falta u ofensa. because of that offense. Y a la misma vez, hermanos y hermanas, estamos colaborando. At the same time, brothers and sisters, we're collaborating. Estamos colaborando con Dios a que se corrija una actitud. With God to correct an attitude. We are collaborating with God, right? Sí, estamos colaborando con Dios We're collaborating with God. a que se corrija una actitud que podría ser una actitud inconsciente, vuelvo a repetir, inconscientemente, que nuestro semejante, que nuestro hermano, aquel miembro que es parte del cuerpo de Cristo, está haciendo ignorantemente. To correct an attitude that is done unconsciously, I repeat, unconsciously, that our brother in Christ might be doing without noticing. Por lo cual es necesario hacer como nuestro Señor nos instruye. For which reason it's necessary to do what our Lord instructs us. ¿Qué nos instruye el Señor? What does the Lord instruct us to do? Si tu hermano peca contra ti, If your brother sins against you, ve y repréndele estando tú y él solos. go and rebuke him, being you and him Si te oyere, has ganado a tu hermano. in private. If he hears you, you've won your brother. ¿Qué más estamos evitando, hermanos, al actuar de esta manera? What else are we avoiding, brothers, when we do this action? Estamos evitando descréditos, We're avoiding discrediting lo cual others, la Biblia nos dice y nos prohíbe. which the Bible tells Quítese us. de ustedes toda truhanería. Quítese de ustedes toda truhanería. Eso es, Take away from yourselves all this discrediting others eso es difamar. or speaking ill of others. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, cuando se nos ofende, Often, brothers and sisters, when we are offended, nuestra actitud es difamar a nuestro hermano o a nuestra hermana que nos ha ofendido. our attitude is to defame our brother or sister who's offended Y eso es us. añadir un pecado, And that is to add another sin otro pecado. upon another sin. Y dañamos la comunión en el cuerpo de Cristo. And we damage the fellowship in the body of Por Christ. lo cual, hermanos y hermanas, cuando actuamos conforme la palabra del Señor nos dice, For which reason, brothers and sisters, when we act according to what the Word of God estamos says, evitando actuar de una manera que a Dios no le agrada. Estamos evitando pecar. we are avoiding acting in a way that displeases God and avoiding sin. Estamos evitando, hermanos y hermanas, el chisme. If we don't do that, we avoid Lo cual speaking todo about others esto behind es their backs, pecado. which is sin. Es muy fácil para nosotros, hermanos y hermanas, comenzarnos a quejar. It is very easy, brothers and sisters, for us to begin to complain. Y lo digo entre comillas, es lógico.
And of course, I say this in Es muy brackets. fácil para nosotros Quotation comenzarnos a quejar de la ofensa It's very easy to complain about e the offense indisponer a los demás and tell others about y it. ministrar división y contienda en la iglesia de Cristo. Then we minister division and infighting in the church of Christ. Sembramos división en la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. We saw division in the church. Él that la Jesus bought compró with his sacrificando su vida por blood. He ella. bought it, giving his life for Y it. todo ello sucede por no hacer lo que se nos ha ordenado. All this happens because we don't do what we've been ordered to do. Decidimos hacer lo que no se nos ha ordenado. We decide to do what we have not been Y ordered comenzamos a hacer conforme nuestra ignorancia. to do. We do according to our ignorance. Dios tenga misericordia de nosotros. May God have mercy on us. Hermanos y hermanas, el Señor ha establecido las leyes de su reino. Brothers, the Lord has established the laws of his kingdom. Y como miembros del reino debemos hacer conforme las normas establecidas. As members of this kingdom, we must act according to the norms that have been Ve, si established. tu hermano ha pecado contra ti, ve Go, y go. repréndele, ve y repréndele, If your brother has sinned estando against tú y él solos. Rebuke your brother, being you and him in private. El concepto de reprender, hermanos, That concept to rebuke se nos brothers, es presentado por el Señor mismo is presented to us by the Lord al himself reprender a las iglesias de Asia Menor. when he rebukes the churches Y of vemos Asia en el Minor. capítulo 3, verso 19 de We Apocalipsis, see this in Revelation chapter 3, el uso de este verbo reprender. verse 19. Ahí vemos que nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. The use of the verb rebuke, he says, as many as I love, I rebuke. Y en la aplicación de este verbo reprender, hermanos, And in the application of this verb, su acción es lograr una reacción positiva en la persona que es reprendida. its action is to achieve a positive response in the person who is rebuked. Y veamos, hermanos y hermanas, amén, en esta pequeña frase. Let us look at this short En phrase. esta pequeña frase, yo reprendo y castigo a todos. I rebuke all and discipline. Veamos esta pequeña frase, hermanos y hermanas. Let us look at this short En phrase. esta brothers. pequeña frase, hermanos y hermanas, In this small phrase, brothers and sisters, vemos: yo reprendo y castigo a todos it says, as many as I love, I rebuke and discipline. los que amo. He says, as many as those that I love. Lo cual concuerda lo que el proverbista ya había dicho. Which goes together. El with what the proverbista proverb nos writer había said. dicho ya que con misericordia y verdad se corrige el pecado. He says that with mercy and truth you correct sin. ¿Y qué más nos dice el proverbista? Nos dice: y con el temor de The Dios writer of Proverbs says, with the fear of the Lord, los hombres se apartan del mal. men keep themselves away from sin. Y cuando llegamos a amonestar o a practicar reprensión con nuestro semejante, o preguntarle cuál fue la causa o por qué causa nos ha ofendido, And when we rebuke our brother and practice this and ask them, why have you offended me? hermanos y hermanas, espíritu de paz y comunión y gozo en el espíritu deben resaltar en la conversación. Brothers and sisters, a spirit of peace must be a part of this conversation. Y en el ambiente que llevamos, en la personalidad que llevamos, And the environment that we keep, in the personality that we keep, nuestro focus es mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, our focus must be to keep the unity of the spirit in the connection lo of cual peace, es la perfecta unidad. which is the perfect La unity. unidad en la que el Espíritu de Cristo The unity in which, through which the Spirit of Christ
nos ha unido a todos nosotros. has brought us all together, united us. Y estamos llamados a esta perfección, hermanos. And we are called to this Y perfection. ser brothers. como nuestro Padre Celestial. And to be like our Heavenly Father. Mateo 5:48. Matthew 5:48 Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. says, you must be perfect like our Heavenly Father is Nos perfect. habla de la perfección en la unidad. It speaks to us about the perfection Nos in habla de la unity, unidad perfecta. the perfect unity. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros. This is what God is A calling us mantener la perfección en la unidad. to keep that perfection in A unity, mantener la unidad de la perfección. to keep the unity of Esto es perfection. en Cristo Jesús. This is in Christ Nos Jesus. acercamos, hermanos y hermanas, amén, positivamente a conversar We draw close, brothers and sisters, to speak, to have a y conversation, solucionar un desacuerdo o un mal entendido. and solve a disagreement or a misunderstanding, Sabiendo que como humanos, knowing that we as human cada uno beings de nosotros experimentamos conflictos Each y of us desacuerdos. experiences conflicts and disagreements, Como en el caso que leemos en el capítulo 4, verso 2 de Filipenses. as it says in Philippians chapter 4, verse 2. ¿Por qué no crea, hermano y hermana, amén, que esto de desacuerdo y problemas entre cristianos es nuevo? Don't think, brothers, that this about disagreements between Christians Siempre ha is new. existido entre los santos. It has always been Siempre ha here existido among en the la saints. iglesia de Jesucristo. It has always existed in the Usted más church de of alguna Christ. vez posiblemente aquí en la congregación ha sido ofendido. Possibly you've been offended here in this congregation. Y si yo aún no le he ofendido, And if I haven't offended you yet, espere no ser ofendido. then wait not to be offended. Aleluya, sí, porque tengo que cuidarme. Aleluya. Pero leemos aquí, hermanos, en este verso 2 de Filipenses capítulo 4, que el hombre de Dios escribe de estas personas que pertenecen a Dios, que son santos, que pertenecen al cuerpo de Cristo. Dice, ruego a Evodia y a Sinti que ya no estén en contienda, que ya no estén en problemadas, que se pongan de acuerdo. Dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Verse 2 says, I urge Evodia and I urge Syntyche to agree in the Lord. Se les ruega a estas personas que han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús They are urged, these people who have experimented the new birth in Christ y que Jesus, pertenecen al reino de los cielos, and they belong to the kingdom of que heaven, entonen su corazón a la unidad del Espíritu, that they tune their hearts to the unity of the Spirit, que se pongan de acuerdo. that they come to an agreement. Y se le pide a un anciano y líder de la iglesia And an elder and leader of the church is asked que ayude a estas a ponerse de acuerdo, to help these two ladies to come to an agreement. ya que en ocasiones uno no logra la reconciliación Since on occasion we ourselves cannot reach reconciliation. y venimos delante de la persona solos, vengo yo solo delante de la persona Because if I come by myself to my brother or sister, y viniendo solo delante de la persona and I come by myself in front of this person, buscando la reconciliación con mi hermano, con mi hermana, seeking to be reconciliated with my brother or sister, y entonces conversamos los dos a solas, we speak, we have a conversation together, pero privately, no nos ponemos de acuerdo. but we can't come to an agreement. No podemos encontrar una reconciliación total. We can't find a total reconciliation. No podemos conectarnos We can't totalmente. connect totally. Y entonces dice aquí, hermanos, Here it says, brothers, en este verso 3 de Filipenses capítulo 4, Philippians 4, verse 3. asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
Yes, I also ask you, true partner, que ayudes a estas to help these women que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. who have contended for the gospel Ayúdalas at my a que se side. pongan de acuerdo. Help them to come to an agreement. Entonces sucede que cuando no se ponen de acuerdo What happens that when they cannot come to an y se le agreement, pide a un anciano y líder de la iglesia and an elder and leader in the que church is ayude a asked ponerse de acuerdo, to help them to come to ya an que como agreement, digo, en ocasiones since there are uno situations no logra la reconciliación where we ourselves cannot y reach no nos reconciliation. entendemos. We don't understand each other. Es necesario entonces buscar la ayuda de otro. It's necessary to find help Y from el others. Señor nos dice que si no te oyere, The Lord says, if they don't toma listen to you, contigo a uno o dos, take as witnesses para one que or en two, boca de dos o tres testigos because by the mouth of two, conste three witnesses, toda palabra. every word Y is es testified to. muy sabio hacerlo así, hermanos y It is hermanas. very wise to do this, brothers and sisters. Lo cual está de acuerdo conforme todo lo que ya ha sido escribido. This is according to all that has already been written. Como dijo hermano, escribido. What do you mean, brother, by written? Es escrito, hermano. You said it wrong, brother. Escrito, ya fue escrito en la sabiduría de Dios. It was written in the wisdom of God. Veamos el capítulo 11, verso 14 de Proverbios, hermanos. Mire, Proverbs en 11:14. Proverbios, capítulo 11, verso 14, vemos estas palabras del hombre sabio. Aleluya. The wise man tells us this in Proverbs 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, Without guidance, people fall. mas en la multitud de consejeros hay seguridad. But with many counselors, there is deliverance or security. Entonces, cuando el Señor nos dice, si tú a solas con tu hermano o tu hermana no te puedes poner de acuerdo, So when the Lord tells us, when you in private with your brother or sister can't come to an agreement, entonces ve y llama testigos. then go and call witnesses. Es lógico, no toda la congregación, It's logical, of course, not the whole uno congregation. o dos testigos One or two witnesses. y gente sabia. People who are wise. En este caso, Pablo le dice aquí, compañero fiel, Paul anciano de la iglesia de Cristo, una persona sabia y entendida, Paul calls this person faithful que partner. ayudara a estas personas a que se pusiesen de acuerdo. He will help these people to come to an agreement. Y exactamente esas son las palabras del reino que el Señor establece para cuando nosotros entramos en conflictos, hermanos. Exactly, these are the kingdom words the Lord Después gives de us haber when we leído are el in verso conflict. 15 de Mateo capítulo 18, Matthew 18:15. después de haberlo leído, After having read it, vemos el 16 que nos dice, verse 16 says mas to si us, no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres consten toda palabra. but if he won't listen, take one or two more with you, so that by the testimony of two or three witnesses, every fact may be O sea, established. estamos buscando la reconciliación. So we're seeking reconciliation. Estamos analizando la ley del perdón y su recompensa. We're analyzing the law of forgiveness and its reward. Lo primero de esto es perdonar, The first thing here is to forgive, luego reconciliar. then to be reconciled. Pero las personas primeramente quieren reconciliarse But people first want to be y luego reconciled perdonar. and then forgive. La Biblia nos dice que primero tenemos que perdonar, The Bible says first we have to porque forgive. exactamente allí
es donde funciona el corazón. Because this is exactly where the heart functions. La ley del perdón en la persona. In the law of forgiveness Se within the activa la person. ley de la reconciliación en la persona. The law of reconciliation Cuando in the person is primeramente activated. funcionó la ley del perdón. The law of Es forgiveness. por eso que cuando leemos, dice el verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve estando y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. This is after we read before, verse 15. If your brother sins against you, go and rebuke him in private. If he listens ¿Por to you, qué you have decidió won your brother. ir? ¿Por qué decidió ir? Why did you decide to go? Porque quiere una comunión con su hermano siempre, que no se rompa. Because you want an unbroken fellowship with your brother. ¿Por qué quiere esa comunión con su hermano, con su hermana, que permanezca Why siempre? do you want that fellowship to remain always? Es la acción de haber perdonado. It is the action of having forgiven. Esa es nuestra actitud como humanos. That is our attitude as Si humans. no existe el perdón, no va a una reconciliación. If the forgiveness doesn't Si exist, busca la reconciliación you can't es porque reach ya reconciliation. perdonó o decidió perdonar en su corazón. if you seek reconciliation, it's because you Y already quiere decided to forgive in your reconciliación. heart. And you want to be reconciled. Pero a veces, conforme hemos visto, no se logra. But sometimes, as we have seen, we can't reach that. Uno, no One se to logra. You can't reach it one Y to one sometimes. en la multitud de consejeros hay victoria. But there is victory in the multitude of En counselors. los muchos consejeros hay rectitud. In many counselors, there is the right En path. muchos consejeros hay sabiduría. In many counselors, there is wisdom. En muchos consejeros hay fuerza. In many counselors, there is strength. Entonces, hermanos y hermanas, ve aquí, amén. Y el verso 17 nos dice, bueno, llegaron todos, si no los oyere a ellos, entonces sí es un problema. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces ténganle por, eso es gentil, eso significa pecador. If he pays no attention to them, tell the church. But if he doesn't pay attention even to the church, let him be like a Gentile or sinner, Desobediente y pecador. a disobedient person or sinner. Pero eso no somos nosotros, hermanos. But we are not so. Nosotros somos hijos de Dios. We are children of God. Y como hijos de Dios queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. As children of God, we want to do his will, Vivir su palabra. live out his word. Hermanos y hermanas, esto es ley del reino de los cielos. Brothers and sisters, this is the law in the kingdom of heaven. Y tenemos que hacer conforme el Padre Celestial nos ha dicho. And we have to do according to what our heavenly Father No said. conforme nosotros queremos, Not according to our will, no conforme nosotros hemos aprendido. not how we have learned, No conforme nosotros se nos ha enseñado tradicionalmente. not how our traditions have taught us, No conforme nosotros hemos visto que otros lo hacen. not how we have seen others do Si it. otros lo hacen conforme la escritura, If others do it according to pues the entonces scripture, al hacerlo de esa manera, then do it that way. estamos de acuerdo con Dios. We're in agreement with God. Pero then. si lo hacemos de una manera diferente, But if we do it a different way, no lo hacemos conforme Dios nos ha dicho. we don't do it according to what God Como hijos said. de Dios, hermanos, estamos llamados a hacer lo que Dios nos dice. As children of God, we're called Hermanos to do y what God says. hermanas, si nosotros perdonamos, Brothers and sisters, if we nuestros forgive, pecados han sido perdonados. our sins are also forgiven. Hermanos y hermanas, nosotros, Dios nos reconcilió con Él estando perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. The Lord reconciled us to Him, having ourselves be lost in our sins. Y si cuando vamos a nuestra deuda para con Dios, And when we see our debt regarding God, si no tenemos 2 trillones de dólares If we para don't have- pagar la deuda, if we don't have $2 trillion to pay that debt, pues entonces lo mejor es obedecer. then the best thing is to obey. Porque ¿quién aquí tiene 2 trillones de dólares para pagar la deuda? Who here has $2 trillion to pay this debt? Y si no la tiene, entonces es mejor hacer
lo que Dios nos dice. If you don't have that, then it's better to do what God says. Yo no sé cuál es el presupuesto anual del lugar, país, nación de donde usted vive. I don't know what is the annual budget for the place or nation in which you live. Pero a eso el Señor se refirió cuando nos presentó la parábola de aquel hombre que no perdonaba a su consiervo. But this is what the Lord referred to when he gave us the parable of the man who couldn't forgive his fellow man. Este siervo le debía a su señor 10,000 talentos. This servant owed his Lord 10,000 talents. Eso es la economía de una nación y en ese tiempo la economía de Grecia. That equals the economy of a nation. In that time, the economy of ¿Quién Greece. tenía esa multitud de dólares para correr la economía de Grecia? Who had that amount of dollars in order to ¿Quién run the iba a economy of pagar Greece? esa deuda? Who would pay that debt? Nadie podía. No one could. Y eso es lo que las escrituras nos enfatizan. This is what the scriptures Nosotros emphasize. no podemos pagar nuestra deuda a Dios, We cannot pay our debt to God. pero por gracia Dios nos perdona. But for grace, because of Pues grace, por we have been gracia, saved. hermanos y hermanas, activemos nosotros el Then, through perdón. grace, let us activate that forgiveness. No por lo que sea mi hermano o mi hermana, no Not por lo que because sea it's my esa brother or persona, sister, or who they are, sino que tengo que parecerme a Dios. but because I have to be Tengo like que perdonar. God. I have to forgive. La ley del perdón y su The recompensa. law of forgiveness and its reward. Perdono I forgive, y Dios perdona mi vida. and God forgives my life. Dios perdona en que no me pierda. God forgives, and I am Dios not lost. perdona mis pecados y gloria sean dadas a su nombre. God forgives my sin. Glory to His Te damos name. gracias, Padre amado, en este día, Dios del Thank you, cielo, Father. aleluya, por tu palabra, Father, porque tu word. palabra, Dios Todopoderoso. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.